Hola chicos, bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio de transferencia de calor. Una capa esférica de radios interior, RI, y radio exterior, RO, se llena con un material generador de calor que proporciona una rapidez de generación volumétrica uniforme con esta nomenclatura. La superficie externa de la capa se expone a un fluido que tiene una temperatura T infinito y un coeficiente de convección H. Obtengo una expresión para la distribución de temperaturas de estado estable en la capa y exprese los resultados en términos de el radio interior, el radio exterior, la generación volumétrica de calor, el coeficiente de convección y la temperatura del fluido y la conductividad térmica K del material de la capa. Aquí la generación volumétrica de calor no es en el sólido, no es en la capa, sino es en esta cavidad interna. Por lo tanto, ese término de generación de calor no va a aparecer en la ecuación diferencial que vamos a resolver. ¿Y cuál es esa ecuación que vamos a resolver? Es estado estacionario, conductividad térmica constante sin generación de calor. Resolvemos esto, el dr pasa multiplicando a la derecha, integramos a la izquierda y a la derecha y nos queda esta expresión. Ahora el r cuadrada va a pasar dividiendo y el dr va a pasar multiplicando e integramos a la izquierda y a la derecha. Y aquí tenemos la distribución de temperaturas en función del radio para la capa esférica. Necesitamos determinar C1 y C2. En el caso de la superficie interna, vamos a realizar un balance de energía en dicha superficie y ese balance de energía va a ser en watts. Entonces tenemos aquí que es la generación de calor en watts. Va a ser igual, aquí es por conducción y aquí está. Y ahora en la superficie externa, un balance de energía. Tenemos aquí que es por conducción y luego es por convección. El área a la derecha con el área a la izquierda se simplifica. Entonces vamos a empezar a resolver para encontrar C1 y C2. Recordando que dt sobre dr es igual a C1 sobre R cuadrada. Esto nos va a servir. Vamos a comenzar con la primera. Aquí es en watts. Nosotros tenemos la generación volumétrica de calor. Lo multiplicamos por el volumen, que en este caso sería en la superficie interna 4/3 de pi por el radio interno al cubo. Va a ser igual a menos K, el área superficial de la esfera en la superficie interior sería 4pi por radio interno al cuadrado. C1 sobre radio interno al cuadrado es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, el 4 con el 4 se simplifica, el pi se simplifica, este radio interno al cuadrado con el de aquí abajo se simplifica y podemos despejar el C1. Y C1 va a ser igual a menos la generación volumétrica de calor por el radio interno al cubo sobre 3 veces la conductividad térmica del material. Ahora nos vamos a la segunda condición. En R igual a R
externo. Aquí sería C1 sobre el radio externo al cuadrado. Va a ser igual a H. La temperatura en este punto la sustituimos en la ecuación que tenemos de la distribución de temperaturas y sería menos C1 sobre el radio externo más C2 menos la temperatura del fluido. Vamos a sustituir C1 aquí y aquí para encontrar C2. Por ejemplo, aquí sería menos por menos más. K en el denominador, K en el numerador se simplifica y ya tenemos lo siguiente. Del lado izquierdo nos queda esto. Aquí hemos sustituido C1 más C2 menos T infinito. Aquí, para hacer el despeje, el H va a pasar dividiendo, que es el término que tenemos acá. Aquí está el H. Este está restando, pasa sumando la temperatura del fluido y nada más nos queda este término. Positivo pasa negativo. Y ya tenemos cómo determinar C2. Sustituimos en la distribución de temperaturas y tenemos lo siguiente. Aquí es C1 sobre R, pero es menos. La C1 tenía un signo negativo, por eso aquí es positivo. Esto es C1 sobre R. Más C2 T infinito. Este término está aquí y el último término aquí aparece. Si revisamos la última ecuación, podemos factorizar porque este término que está acá se repite tanto aquí como acá. Y tenemos la distribución de temperaturas que va a ser igual a la temperatura del fluido más el factor común, generación volumétrica de calor por el radio interno al cubo sobre 3 veces la conductividad térmica del material, que te multiplica a 1 sobre el radio menos 1 sobre el radio externo más este término. Y así queda resuelto este ejercicio. Gracias.